El gobierno del presidente López Obrador no da resultados. Y para que no se note, se ha vuelto especialista en distraer, mentir, inventar. Los montajes que tanto critica el presidente son política central de su gobierno para ocultar la realidad y, sobre todo, para ocultar la pasmosa ineficacia con la que actúa frente a los problemas que surgen o los problemas que la propia administración provoca con decisiones nacidas del capricho. Y ante esa incapacidad para resolver, prefiere evadir los problemas con propaganda. ¿Cuántos montajes lleva López Obrador en un par de años de gobierno? ¿Cómo arrancó? ¿Se acuerda de la lucha contra el huachicol al inicio del sexenio? El circo de cerrar los ductos de Pemex, mandar a comprar pipas al extranjero, dejar a los mexicanos sin gasolina, dizque porque los criminales se quedaban con todo. Con ese montaje se estrenó porque a los pocos días el Wall Street Journal descubrió que el gobierno entrante había olvidado comprar gasolina al extranjero. No es que cerraran los ductos, es que no había combustible que pasara por esos ductos. El robo de combustibles se ha reducido en un 94%. Y luego dijo que abatió el huachicol. Otro montaje. Las ventas de Pemex no subieron y ahora se sabe que hay contrabando de gasolina, el huachicol como si nada. Hablando de gasolina, ¿recuerda cuando por la pandemia los precios bajaron muchísimo y el presidente lo presumió como un logro suyo? Otro montaje. La gasolina en realidad había bajado porque habían bajado los precios internacionales del petróleo por la crisis de la pandemia. Decidí que bajara el precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica. Pero ahora que la gasolina subió, se enojó. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Otro montaje del presidente, el BOA. ¿Se acuerdan? En junio del año pasado, cuando hubo 117 asesinatos en un solo día, el presidente no habló de eso en la mañanera y se sacó de la manga el BOA. Un documento, supuesto documento, sin membrete, sin firma, sin remitente, en el que supuestamente había un bloque conspirador, un bloque amplio opositor, tan falso que el documento opositor empezaba elogiando al presidente. El propio presidente dijo que no conocía la autenticidad del documento, pero pidió que lo leyeran completito en la mañanera. Un montaje. No sé sobre su validez, pero no está de más darlos a conocer. ¿Se acuerda cuando en medio de la pandemia el presidente apareció en una fotografía dizque visitando a enfermos con COVID? Así lo difundió oficialmente el gobierno y al poco rato se descubrió que no eran enfermos de COVID, eran soldados disfrazados de enfermos. Un montaje que terminó aceptando oficialmente el gobierno. Bueno, y para montajes de la pandemia, la cifra de muertes de todos los días. Todo el mundo sabe que es falsa. El propio gobierno ya aceptó que es falsa, pero noche a noche se sigue mintiendo. No se actualiza la cifra, no se dice la verdad. ¿Y por qué? Pues porque en los comparativos internacionales así México no sale peor. ¿Qué me dice de las vacunas? Somos el único país que hizo un simulacro de llegada de vacunas. Y cada que llega un nuevo cargamento, tremendo show, aunque sean poquitas vacunas. Vacunas. La vacuna no aplicada, la que desató la ira del presidente. A ver, se da a conocer un video en el que se muestra cómo pinchan a una persona y no le inyectan la sustancia. 3 instancias del gobierno aceptaron que el video era real y ofrecieron disculpas. Pero el presidente no. Ya ve que el presidente no se equivoca, él es incapaz de aceptar un error. ¿Qué hizo el presidente? Decir que el video era un montaje. O sea, 3 dependencias de su gobierno ya habían aceptado el error y el presidente escoge mentir flagrantemente.
Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. El montaje de esta semana es la vacuna patria 100% mexicana. Así la bautizó el presidente López Obrador, para vender la idea de que se trata de una creación de su gobierno 100% mexicana que surgió por encargo, por el apoyo a la ciencia. En realidad esta vacuna, se supo después por una nota del New York Times, la desarrollaron investigadores de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York, que otorgaron la licencia a varios países y laboratorios privados para producir esta vacuna a bajo costo y hacer los ensayos clínicos que confirmen su eficacia. O sea, México consiguió la receta, pero se apropió del mérito para nutrir el discurso nacionalista del presidente. Y entonces la vacuna 100% mexicana, pues no es 100% mexicana. Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes, no depender tanto del extranjero. Montaje lo del avión presidencial. La rifa del avión no incluía avión. Un avión que se vende, pero no se vende, y se rifa, pero no se rifa. Había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. ¿Sabe qué es lo peor? Hasta hace 2 semanas, el Hospital del Iste de Tampico, uno de los ganadores de la rifa, no había recibido los 20 millones de pesos de su premio. En este gobierno, la verdad es que hay un montaje todos los días. Ese montaje se llama conferencia mañanera. Porque no es conferencia de prensa, no es este gran ejercicio de libertad de expresión que presume el gobierno, no. Pocas veces dan la palabra a periodistas de verdad que lo cuestionan, ¿no? Lo de la mañanera es sobre todo un show. Es un montaje. Inventaron unos periodistas que en realidad se dedican a surtirle al presidente halagos, preguntas cómodas, hacen comentarios, golpean de acuerdo a los intereses del gobierno, el presidente se explaya y así no tiene que responder ante la realidad, ante la crisis de inseguridad, de economía, de pandemia, hasta la crisis de corrupción que llega a su propia familia. Su hermano Pío recibiendo dinero en bolsas, su prima Felipa firmando contratos millonarios con Pemex, las casas de Bartlett, las de Irmeréndira, los 150 millones a su propagandista Epigmenio Ibarra, mientras la mayoría de las empresas se iban a la quiebra. El presidente no ha podido desmentir una sola de estas investigaciones documentadas que le hemos presentado. Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente, de querer debilitar a nuestro gobierno. El propósito es ese, dañar la imagen. Otro gran montaje es el de la austeridad, una de sus estrategias electorales más efectivas para desviar la atención. Ha sido la de construir una imagen de que él es un hombre cercano al pueblo, sin lujos, sin excesos. Ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? ¿Por qué el lujo? ¿Por qué la ostentación? ¿Por qué el derroche? ¿Por qué no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida? Pero la austeridad es otro montaje del presidente y los suyos. A ver, rechazó vivir en Los Pinos por el lujo, pero se mudó a Palacio Nacional. ¿Ha visto las imágenes de donde vive el presidente? Es más lujoso que Los Pinos. Hace notar que su vehículo es un modesto Jetta, pero en sus giras se mueve en camionetas, como dice él, de las machuchonas. Repite que no tiene tarjetas de crédito, que su familia es humilde, pero a su hijo mayor lo vemos esquiando en Aspen, Colorado, uno de los complejos más exclusivos del mundo. ¿Sabe dónde se hospedó José Ramón López Beltrán en Semana Santa? En el Hotel St. Regis. Costo promedio por habitación, 40,000 pesos la noche. Los montajes. ¿Se acuerda del montaje de los damnificados de Tabasco? Se promocionaba oficialmente como un diálogo del presidente con los afectados,
Y el presidente hablaba como si estuviera dialogando con los afectados. Y no había damnificados, solo había reporteros y soldados. Se descubrió en las imágenes no oficiales. ¿Montaje? Montaje lo del aeropuerto. Y no me refiero a la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, que fue montaje. No. La inauguración de la pista de Santa Lucía. Un vuelo de 10 minutos de duración, con su gabinete, periodistas, llegaron y luego aterrizaron 3 aviones vacíos, sin pasajeros, nomás para el show. Son muchos los ejemplos de un presidente que se la pasa haciendo montajes. Y preocupa que en la mayoría de estos casos el gobierno sostiene su versión, es decir, no acepta que mintió, no acepta que hubo fallas, no acepta que hubo errores o conductas inadecuadas, mucho menos ofrece una disculpa. La prioridad del presidente no es el país. La prioridad del presidente es él, mantener su popularidad. Y para eso le sirven muy bien los montajes. Por ello, cuando hay equivocaciones, no piensa en dar la cara, no piensa en asumir su responsabilidad, piensa en limpiar su imagen y culpar al que se pueda. A poco más de 2 años de su gobierno, los montajes sobran. Pero el teatro ya se le está cayendo. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.